A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a hablar de lo que ha sucedido en la tercera semana de San Isidro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en este programa vamos a hablar de lo que ha sucedido en la tercera semana de San Isidro y como siempre nos acompaña Víctor Pérez López. Y antes de empezar a hablar de lo que ha sido San Isidro, hay que recordar dónde estamos. Estamos en la librería Rodríguez, que está sita en la Plaza de Toros de las Ventas, justo en la zona de Sol, en el tendido 5, más o menos, en el torreón que hay en el tendido 5. Y este es un pozo de sabiduría taurina, donde hay muchísimos libros de toros, entonces vamos a recomendar alguno. Por ejemplo, este. El Gallo, de Rafael Martínez Gandía. Bueno, en realidad esta es una recopilación de artículos que salieron en la revista El Ruedo en el primer año de vida del Ruedo, en el año 1944. De los más divertidos que puedes encontrar. Y entonces todos los artículos que Rafael Martínez Gandía dedicó al Gallo, y que son entrevistas a Rafael el Gallo, pues se condensaron en este librito. Y es un libro genial. Sí, Yo creo que es el mejor libro sobre Rafael el Gallo que se ha escrito y donde se traza gran parte pues de su idiosincrasia y su forma especial de ser, ¿no? Y de su personalidad única. Lo que hizo Martínez Gandía fue irle haciendo entrevistas donde el Gallo recordaba su vida y luego también sobre ciertos temas claves, las espantas, el miedo, todo este asunto, ¿no? El wick, vamos al wick. La forma de derrochar el dinero y entonces pues es un libro muy curioso. Y que es un libro encantador porque desde luego es el mejor boceto que se ha hecho sobre la personalidad del Gallo. Quizá el libro del Gallo todavía no se ha escrito, se han escrito libros del Gallo, pero el libro definitivo del Gallo quizá todavía no se haya escrito, pero lo más cercano y lo más aproximado es este librito que les sugiero y les recomiendo. Bueno, yo voy a presentarles un libro que ya salió hace algún tiempo, pero me parece que es un libro muy interesante. Se llama Ernesto Pastor. Ernesto Pastor es un torero de principios de siglo. Del siglo XX. Principios del siglo XX, claro. Es que yo estaba... nació en Puerto Rico. Y como Puerto Rico entonces era español cuando nació, pues era español. Pero hizo toda su carrera en México, por lo menos los primeros años. Toreó mucho. Creo que le llevó Ojitos en su día, el mismo que Agaona. Y es una biografía muy bien contada por Rafael Gómez y Juan Salazar. No les voy a desvelar nada, son simplemente decirles que toro en España. Hombre, le dio la alternativa a Joselito el Gallo en Oviedo, ¿sí? el 21 de septiembre de 1919. Y como la mayoría de los ahijados de Joselito el Gallo, tuvo muy mala suerte. Sí, porque en 1921, el 5 de junio, tuvo una cornada que no era mortal, que era una cornadilla, y lo que era entonces la no existencia de la penicilina y... Sí, el toro bellotero de Villagodio le dio una cornada en la pierna y que no tenía ningún peligro en principio, claro, y murió de una septicemia. Desgraciadamente fue un torero... Era un toro de clase. Que era de clase y que mal. podía haber llegado a cotas que desgraciadamente no llegó por esa maldita cornada. Bueno, pues esto es una especie de biografía que es muy interesante y que le presento a todos ustedes. Bueno, pues siguiendo con la América española, yo voy a recomendar La fiesta no manifiesta. Este es un libro que se acaba de publicar, es un libro colectivo donde escribe mucha gente y habla de la fiesta de los toros en la península del Yucatán, es decir, en la zona más al sur de México, la que ya está fronteriza con Guatemala, con Honduras, y es increíble la cantidad de toros que se dan, mira, aquí hay una foto de cómo son los tendidos, Hay otra fiesta, ¿no? Más de 3.000 festejos.
y en cada pueblito, en cada aldea, por pequeña que sea, hay su festejo taurino. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ruedo. ¿Cómo se organiza esta fiesta? Pues son los propios habitantes de cada aldea quienes construyen la plaza. Plaza que se construye pues con la madera que hay por allí. Y luego la organización también corre a cargo del vecindario. Son quienes compran los toros, quienes contratan a los toreros. Es una fiesta muy diversa porque aquella otra plaza. Esa plaza es preciosa. Es una fiesta muy diversa porque, pues, digamos que es sincrética total. Aquí hay un paseillo. Es sincrética total, es decir, donde se juntan, pues, tanto la celebración católica como las celebraciones de allí. Donde la fiesta, bueno, pues hay corridas, vamos a decir, que son formales, donde el toro muere y se observan las 3/3 y otras que son, pues vamos a decir, pues más anárquicas, pero la movida que se monta es increíble, es puramente popular, son las personas de los pueblos, 3.000 festejos al año, que se dice pronto, y esto demuestra el gran arraigo que tiene la fiesta de los toros en Hispanoamérica. Es una fiesta que llevaron los españoles, pero que ha sido asumida como propia por la población local, que está muy orgullosa, la lleva a gala, y no hay fiesta en la península de Yucatán que no se celebre con un espectáculo taurino. Y esto, desde luego, pues es la reivindicación de una fiesta absolutamente popular. Aquí más fotos. De una fiesta absolutamente popular que ahora está siendo muy atacada, pues, por los urbanitas de los grandes centros urbanos de todos los países que no entienden la cultura popular campesina, y donde los toros están muy arraigados. Es una reivindicación de la fiesta más popular, de que está en el corazón de los habitantes de esas tierras, y que desde luego prohibirla es un acto dictatorial absolutamente impresentable. Sí, existe en todas partes. La fiesta no manifiesta. Existe no solamente en México, también en Perú. La serranía del Perú con el cóndor. El Yabar Fiesta. Es tremenda. En la serranía del Perú está totalmente arraigada también. Hay miles de festejos. O en la costa atlántica colombiana, con las corraletas. Claro, con todas las corraletas. Entonces es una cosa que es espectacular. O sea, ver una corrida de corraletas es algo espectacular. Entonces, claro, intentar prohibir eso, por unas personas de ciudad que en realidad desprecian y tratan desde arriba siempre a estas al pueblo, gentes. que en el fondo... Exacto. Es, pues eso, bueno, pues son... unas gentes de ciudad, urbanitas, nacidas y crecidas en esta contracultura estúpida del posmodernismo, pues intentan decir a estos señores que viven en sus localidades, que viven en sus pueblos, cómo tiene que comportarse. Y es absolutamente antidemocrático y es absolutamente impresentable. Entonces, en la América española tienen que estar las corralejas, tienen que estar los toros en la Sierra del Perú, tienen que estar los toros en la península de Yucatán, y tienen que estar las grandes ferias también. Y tienen que estar también en la Por México supuesto, y en todas las grandes plazas importantes, y en Ciudad Juárez y en todas partes. En todas partes, porque así lo quiere la gente. Exactamente. ¿Qué me pues yo quiero, tú? Ya que estamos hablando de Sudamérica, en este caso es de Norteamérica, los toros en España y en México. De Agustín Linares. Un clásico. Es un clásico. Normalmente pecan los estudios enciclopédicos sobre tauromaquia, pecan mucho de incluir a México dentro de lo que es la gran tauromaquia del toreo, por ejemplo, no sé. Y sin embargo, es importante, tanto Agustín Linares como Lanfranchi en su día, con esto de toros en España y México, nos dicen lo que es la tauromaquia en España y también en México. Este es un libro muy interesante. Es una enciclopedia, con todas las ganaderías. Con todas las ganaderías mexicanas, con muchísimas fotos de los toreros mexicanos, que de alguna forma viene a completar otras grandes enciclopedias. Yo creo que meter en el mismo saco a la fiesta mexicana con las otras fiestas de los países americanos supone
una enorme injusticia porque No, hombre, México es mucho más importante. Que cualquier otro. Tiene una gran historia y además durante un tiempo tuvo una tauromaquia muy brillante, comparable con la española, y para mí, sin lugar a dudas, México es la segunda patria del toreo. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que normalmente cuando hablan en las grandes enciclopedias españolas, hablan poco y saltan muy por encima la edad de oro del toreo mexicano. Por ejemplo. Y la edad de oro del toreo mexicano, que es los años 20 y años 30, y 40. Años 20-30, sobre todo donde de alguna forma evoluciona el toreo de capa como no se había evolucionado nunca. Y con José Ortiz. Con José Ortiz, con Gran Maestro Tapatío y con tantos otros. Bueno, pues siempre es necesario ese punto mexicano que dio a la fiesta de los toros una importancia absolutamente tremenda en los años 20, totalmente, 30 y si quieres 40. Totalmente. Bueno, pues si te parece vamos a hablar de lo que ha sido la tercera semana de San Isidro, pero antes voy a contarte la corrida de ayer en Aranjuez, porque claro, aquí había una corrida de rejones, rejones, que a mí los rejones me agradan, pero en el caso concreto de la corrida de ayer no me interesaba. ¿Te agradaba más? No. A mí la corrida de ayer no me interesaba absolutamente nada. Ha habido una injusticia tremenda que no estuviera Diego Ventura en... Es una injusticia tremenda. Sí, es el mejor. Y además, ayer era evidente que se había ausentado la competencia en la corrida de Madrid. Por lo tanto, me fui a Aranjuez a ver la corrida de toros. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera. Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero. Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. Lo primero de todo, yo recomiendo que vayan todos ustedes a Aranjuez porque es un lugar precioso, con sus jardines, con su palacio y la plaza de toros. Copia de la que estuvo en la Puerta de Alcalá de Madrid, exacto. Las dos erigidas por Ventura Rodríguez, y que en concreto la de Aranjuez es de 1797, es una auténtica maravilla. Sentarse en esos tendidos pues es sumergirse en la historia de la fiesta y remontar a 250 años. O sea, el lugar es maravilloso. La corrida, pues el cartel la verdad es que tenía su interés. Toros de la Quinta, Santa Colomas, para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Hay que resaltar que la corrida era muy chica. Todos sabemos cómo es el encaste de Santa Coloma, pero incluso dentro del encaste era una corrida muy terciada y sorprendió su poca raza y su poca fuerza. Si la corrida salió adelante y tuvo momentos muy brillantes fue por la genialidad de los matadores, pero desde luego sorprendió mucho la poca raza y poca fuerza de los toros. El primer espada fue Morante de la Puebla. En su primero no se anduvo con dibujos, un toro francamente malo y parado que se quitó del medio en cuanto pudo, pero en el cuarto estuvo sublime con la capa, ya en el recibo del toro. Y resulta impresionante lo que hace Morante con el capote. Con la muleta es extraordinario, pero con el capote probablemente sea el mejor de toda la historia, porque los otros grandes capoteros han necesitado para torear a la Verónica que el toro colaborase con ellos, que el toro viniera humillado y galopando. Y Morante ayer cuajó un toro con el capote que venía andando y con la cara por las nubes. Hay que tener una confianza en uno mismo y hay que tener un valor sobrehumano para en esas condiciones esperar al toro hasta el final y dar esas Verónicas milagrosas. Las 4 últimas Verónicas y la media que las cerró fueron extraordinarias. Y luego la muleta la faena de muleta fue muy buena. También el toro siguió con los mismos defectos, con la cara por arriba, yendo andando, pero él
le toreó con una ligazón, con una limpieza y con una cadencia absolutamente deslumbrante. Y además fue una faena muy chicuelista, me recordó mucho a Chicuelo. Igual que hay días todo a pies juntos, o gran parte de ella a pies juntos, igual que hay otros días que recuerda más a Joselito, otros días que recuerda más a Belmonte, ayer recordó a Chicuelo, una faena instrumentada en redondo, todo a pies juntos, con una torería y un sabor incomparables. Lo malo es que pues necesitó 2 pinchazos, se llevó una voltereta, un revolcón en uno de ellos, y luego una media, y bueno, también necesitó algún golpe de verduguillo y la cosa se quedó en nada, pero fue una faena absolutamente magistral. Y quien estuvo también muy bien fue Luque, Daniel Luque. La verdad es que Daniel Luque ha tenido muy mala suerte en Madrid, siendo uno de los toreros que están en mejor momento, ha matado en Madrid lo peor de lo peor. Sí, la mayoría de los toros verdaderamente malos han caído en manos de Luque, pero ayer pues el tío se lo pasó muy bien y la verdad es que estaba como en un tentadero. O sea, estuvo como en un tentadero, con la misma tranquilidad y sin sufrir nada. Y el culmen de su actuación fue el sexto, un toro muy blandito, que se había dado una vuelta de campana que incrementó su debilidad, pero a pesar de eso le toreó tan despacio, tan despacio, tan despacio, que el toro se acabó asentando, le templó tanto que el toro fue a más y acabó instrumentando una faena con series muy largas y muy rematadas atrás, y estuvo sensacional. Cortó 2 orejas, estuvo sensacional. Y quien, a pesar de que cortara 2 orejas, no se encuentra, es Talavante otra vez. Se llevó el mejor toro de la corrida, un toro cárdeno claro, muy pronto, que este se humilló, muy alegre, y tardó 300 muletazos en darse cuenta de las condiciones del toro. Y solo muy al final pegó una serie templada. O sea, pues está muy rápido, todo muñecazos hacia afuera, y bueno, y luego de un bajonazo y le dieron 2 orejas, pues 2 orejas de Plaza Amable. Pero es evidente que no está y que no se pueden comparar las 2 orejas de Talavante con las 2 orejas de Luque. Y eso fue lo que dio de sí la tarde en Aranjuez. Como digo, una corrida de materia prima muy decepcionante, pero tapada por ese talento extraordinario de Morante de la Puebla y por Daniel Luque, que también es un muy buen torero. Pero vamos, yo esperaba mucho más de los toros de la quinta. Sí. No, solamente comentar, bueno, luego me imagino que haremos un repaso de todas las corridas, pero además de mala suerte con los toros que ha hecho el esfuerzo, que ha sido con uno de Montalvo y con uno de Valdefresno, sobre todo con el cuarto de Valdefresno, que era un toraco de aquí te espero. Es verdad que en el primero el presidente no le quiso dar una oreja, y una oreja que hubiera sido justa, mucho más justas, el primer día, el día con Montalvo. No se le pidió la oreja tampoco el día de Valdefresno, cuando yo creo que esa faena, porque le mató bien. Sí, estuvo el público muy frío. Estuvo el público frísimo ese día y para mí, fíjate que es más oreja que muchas otras orejas que se han dado. Totalmente. Es más oreja, porque estuvo muy serio, muy asentado y le sacó un par de series. Lo suscribo completamente. Magníficas. Y bueno, pues la frialdad del público ese día, no sé por qué, pero... Pues yo te voy a decir una cosa, la corrida de Valdefresno es una corrida que el público, o sea, bueno, que la crítica y todo el mundo ha puesto muy mal. Yo reconozco que fue una corrida muy mansa, pero a mí me resultó interesante, porque el toro de Sencaste, que ahora se ve poco, exige mucho a los toreros, exige mucho de oficio y de valor, y a mí me gusta ver cómo los toreros son capaces pues de superar esos retos o no superarlos. Y luego también exige una enorme atención por parte del aficionado, porque es un toro en constante movimiento y con reacciones a veces cambiantes. Entonces, a mí la corrida... Y no es fácil de ver, o sea, porque confunde mucho, parecen muchas veces que son mejores. A mí la corrida me pareció interesante y no me pareció tan mala como se ha dicho, porque luego además hubo 3 toros aprovechables. Y fue un toro, hay que decirlo también, una pedazo tía. Fue una pedazo tía de corrida, fue impresionante. Era impresionante, pero luego... Toros, algunos muy hasta carnerados, muy en lisardo. Sí, pero luego tú fíjate, por ejemplo, hubo un toro que huyó de su sombra, que fue el tercero de la tarde, pero que tuvo un gran pitón izquierdo. Otro aprovecha el pitón izquierdo y tiene un gran triunfo. Y José Garrido en ningún momento fue capaz de hacer que la faena remontara y de aprovechar ese pitón.
estuvo muy desconfiado. Quizá lo mejor que hizo Garrido fue una estocada toma y daca a ese toro, pero vamos, el toro, aun en la querencia, porque el toro era manso y tenía que ser en la querencia, el toro en la querencia tuvo 3 o 4 series por el pitón izquierdo que te pueden dar un triunfo en Madrid, y desde luego esas series no se le Pero no dieron. era fácil, ¿eh? O sea, había que aguantarle. Porque luego, porque es que luego embestía de verdad. Embestía de verdad. O sea, era muy manso, estaba en su terreno, era muy huido, pero cuando se decidía embestir, pues te pegaba 3 o 4 arrancadas muy fuertes y muy seguidas. A mí me gustó mucho también el primero de Juanito. Y luego, por ejemplo, el primero de Juanito fue Sosito, Sosito, pero tuvo mucha tenía clase. calidad. Tuvo mucha clase, y Juanito, pues muy a última hora, le dio una seriecita apañadita con la mano derecha, pero tardó mucho en verlo. Y luego el sexto, sin ser un gran toro, fue un toro que iba y venía sin poner ninguna exigencia, y en ningún momento se centró tampoco, ¿eh? El único torero que estuvo bien fue Luque. Luque estuvo. Que estuvo muy firme. Garrido con un toro tuvo momentos. muy irregular. Tuvo momentos, pero Luque estuvo muy bien, sobre todo con el cuarto toro. Estuvo muy bien. Muy bien Un toro un tío primero, y un toro muy desigual, que tan pronto se te paraba como se te iba, como se salía por fuera y se distraía, que tan pronto te daba una embestida buena que otra mala, y en ese toro estuvo muy firme, esos son los le mató muy bien y nadie le hizo caso. Le pidieron 4 personas la oreja, Sí. exclusivamente 4 personas, y después yo no sé si ni siquiera dio la vuelta al ruedo. Creo, No, saludó desde el tercio. Cuando yo creo que estuvo francamente bien. Insisto, se han dado orejas por mucho menos, por muchísimo menos, y después, y sobre todo matándole como le mató, que le dio un estoconazo, siendo, si quieres, lo peor que tiene Luque, probablemente, que es la espada, que pincha mucho, fíjate, y pegó un estoconazo. Yo creo que estuvo muy bien, y su paso por la feria ha sido un paso muy poco cantado, pero un paso muy serio, y yo creo que ha estado muy bien. Y en carteles siempre... Que no merecía. Que merecía, no digo que todos, pero sí merecía algún cartel con las figuras y con otras figuras. Totalmente. Luego también la sensación que ha habido esta tercera semana es de que la feria se vino un poco abajo. Es decir, hemos estado acostumbrados a que los toros se embistieran mucho durante las 2 primeras semanas, y sin embargo en esta semana han embestido menos, ¿no? Y sobre todo han fallado 1 o 2 toros. Exacto. Máximo. O sea, no ha habido una corrida rotunda que tú habías visto. Han fallado 3 corridas muy importantes. Fallaron los Fuenteimbro el miércoles. Totalmente. Bueno, lo de Juan Pedro Domé, que era la crónica de una muerte anunciada, pero también fue un fiasco, y de Victoriano del Río solo hubo un toro verdaderamente importante, el toro sexto. Entonces, ha habido esta semana, con 3 carteles seguidos muy buenos, de 9 billetes, pues una cierta sensación de tristeza, y de que la feria se había venido abajo. De que podía haber más de lo que hubo, pero fueron los si toros, hubieran acompañado los toros de otra forma. El primer día, la primera corrida de 9 billetes fue la del miércoles, toros de Fuenteimbro para Diego Urdiales, Roca Rey y Ginés Marín. De Diego Urdiales voy a decir muy poco. Toreó 2 corridas casi seguidas, toreó el miércoles y toreó el viernes, y ha dado una imagen muy pobre. Está completamente fuera del toreo. Probablemente el volteretón de la feria de Fallas, cuando le cogió aquel toro de Victoriano del Río, cuando le perdió la cara, pues le debe haber afectado mucho físicamente y también mentalmente, y ahora es que Urdiales no está. Y lo peor no me voy a meter en el pormenor de sus toros, pero es evidente que no está. Lo peor de Urdiales yo creo que es el capote, que siempre ha sido un buen capotero, y a cualquier toro es capaz de darle, es que no ha dado ni un solo. Y luego muy desconfiado. También es verdad que los 2 de Fuenteimbro eran toros con embestidas muy defensivas. Pero con el primero se pudo estar un poquito mejor. No, si yo era digo Sosito y estuvo muy desconfiado. Pero siempre aquí. Sí. O sea, no son... Y lo mismo el día de Victoriano. No tienen esa embestida ofensiva que tú le coges aquí y llegas hasta el final, no. Queriendo siempre quitar la muleta. Lo mismo el día de Victoriano, estuvo también muy desconfiado, si acaso un muletazo, algún muletazo con la mano derecha en el cuarto, muy al final, pero el conjunto es pobre. Que es de una gran belleza, pero que el toro merecía más. O sea, estuvo por debajo del toro dando esa serie que fue muy bella. Muy pobre, está pues en un pésimo momento, y está pues... Bueno, esperemos tiene que remonte. Tiene pinta sobre todo de magullado. De que tiene muchos problemas físicos, y eso se traduce pues en que no está bien, y entonces pues confiemos en que remonte. Vamos a ver si remonta. De todas maneras, el protagonista de la corrida del miércoles fue Roca Rey. Estuvo cumbre, pero pinchó,
y ese pinchazo pues le privó de 2 orejas, le privó de la puerta grande y también privó de que a varios del 7 les diera un infarto, ¿eh? Muy hostigado por el tendido 7, pero él a eso le da igual, tiene una fortaleza psicológica enorme, en ningún momento se deja llevar por esas cosas ni le afectan, e hizo un faenón a un manso. Los mandones del toreo. Los mandones del toreo son mandones porque son capaces en un momento determinado de dar la vuelta a la tortilla. Exacto. Y Roca Rey, y hacía bastante que no lo veía en Madrid, consiguió dar la vuelta a la tortilla. 2 tardes. Las 2 tardes, pero Y ayer perder la puerta grande las 2 tardes con la espada. Pero sobre todo el segundo día que había una protesta abundante de todos aquellos que no le gusta el toreo de Roca. Y después, si tú analizas bien esa faena, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo puedes torear mejor a un toro? ¿Cómo puedes bajar más la mano en las 2 o 3 primeras series? Yo lo único ¿Qué que más? yo lo único que critico a Roca es el asunto de la espada. Es decir, el toro era un manso declarado. Ya un manso declarado, tú no le puedes matar en la suerte natural, donde no te va a ayudar nada. Le da un pinchazo en la suerte natural e insiste en el error. Y no es hasta el tercer intento cuando al toro le ponen la suerte contraria, mirando hacia los toriles, y entonces con mucha facilidad le da una gran estocada. Si le da esa gran estocada a la primera, corta 2 orejas, porque además pasa una cosa. Mientras se puso el 7 a atacar a Roca, el resto del público se puso a apoyar a Roca. Claro. Y se creó un clima de una gran intensidad emocional, que muchas veces hace que ese clima de gran intensidad emocional haga que una oreja Se conviertan en se 2. multiplique por 2. No, pues es lo que te estoy diciendo, de darle la vuelta a la tortilla. Sí, sí. Eso de repente, nada más estás escuchando determinadas protestas y de repente, y de las determinadas, después de una serie, los gritos de torero, torero. O sea, No, es que el toro había sido muy manso. el toro ha sido muy manso, complicado, le permitió que se fuera donde él quisiera, le toró donde quería el toro, le sacó 3 primeras series antes de rajarse magníficas, algunas todas muy con la muleta muy baja, todas muy templadas, y después pues le hizo las cosas de Roca. O sea, el pasárselo por A mí me atrás, gusta, montarse a mí encima me del gusta toro. mucho la primera serie, sobre todo. El toro es un toro que no se había dejado picar, de una mansedumbre declarada, un toro que además iba con la cara alta y se frenaba en la esclavina del capote, un toro que no pasaba, un toro que lo vendía muy difícil y que no hubiera valido a casi ningún torero. Al 90% de Pero los matadores Roca no tiene le un valor espartano, lo ve clarísimo, y la primera serie, la primera ya con la mano izquierda, fue cumbre. Es que la primera le pudo al toro y de una forma terrible. Le o sea, pegó 3 naturales que lo reventó y le llevó hasta el final imponiendo su poderío. Y la tercera serie lo rajó del y a todo. partir de ahí el toro no fue nadie. Y luego, con otras 2 series, el toro se quedó completamente rajado, pidió las paces, se fue ya al toril definitivamente, y ahí Roca pues hizo sus alardes de valor, que también tienen su público. Pero claro, lo que Roca ha demostrado en esta feria es que está otra vez en su mejor momento y que es arrollador y que puede con todos los toros. Lo único, la espada. Pero es que aquí pasa otra cosa. Tú fíjate, el Julio ha perdido 2 puertas grandes y Roca 2. Y es que se da la paradoja de que en un momento en que hay una enorme inquietud por la técnica del toreo, nunca los toreros han estado tan obsesionados por la técnica como ahora, la colocación, las distancias, las alturas, los toques. En cambio no tienen ningún interés por la suerte suprema, por la suerte de matar, que es la que da los triunfos. Antiguamente eso se tenía muy en cuenta. Es decir, el Juli ha perdido una puerta grande por entrar a matar en la suerte natural cuando el toro pedía la suerte contraria. Y Roca igual. Es decir, hay un desinterés, hay un desdén, hay una desgana por la suerte de matar, que en realidad va en contra de sus intereses, porque pinchan un montón de toros que simplemente teniendo en cuenta dónde hay que colocarse y dónde hay que perfilarse los mata. Y tener un poco de suerte también. ¿Sabes? Parece que cuando cogen la espada se les hace de noche y no saben lo que hay que hacer. Pero fíjate que en el caso de Roca todavía me extraña más. En el caso de Juli me extraña menos ese pinchazo por una razón, porque digamos que los procedimientos habituales de matar del Juli, el Juli cambió, aquí no se atrevió a hacerlo, por lo tanto no me extraña que cuando tú no te atreves a hacer lo que estás haciendo permanentemente puedas pinchar un toro.
Eso, pero hablando de Roca, Roca es seguramente el torero que los coge más en corto y más por derecho, Sí. los toros. O sea, es un matador que no da Era- los 3 metros, sino le da No, metro y además medio. era implacable. Y a Antes. metro y medio, Sí. tú no tienes posibilidad de En irte. corto y por te derecho, claro. te vas y o lo matas, y es muy raro pincharlo. Pues mira, en Madrid lo ha pinchado y las dos Pues veces, fue una o sea, auténtica pena. pues eso. Había estado bien en su primer toro mientras le duró, que duró Le muy duró poquito. 3 series, 2 series y a las 2 y series tal. también le pasó exactamente lo mismo que al segundo. Sí. Lo destrozó con una serie mandona, muy por abajo, quedó el toro hecho papilla. Diga, hasta aquí, ya no quiero las paces. Los Fuenteimbros supusieron una decepción. Habían lidiado una novillada con mucha movilidad Oh, 48 magnífico. horas antes y está claro que con el toro grande, con casi 6 años, las corridas se embisten menos. Cuidado con el toro de 6 años. Es decir, el toro de 6 años se para mucho y embiste muy poco. Una cosa es un cinqueño y otro un toro con 6 años. Y es que se están lidiando toros cerca de los 6 años. Sobre todo, aquí hay una cosa que yo sí estoy viendo y a mí, luego hablaremos de otras corridas con toros de casi con 6 años. El público trata igual y pide lo mismo a un torero con un toro de 4 años que no sabe lo que se deja atrás que un toro con 6 años Que sí. que siempre sabe lo que se deja atrás. Y es mucho más complejo. Y tiene ese peligro sordo que no se ve con facilidad. Y eso lo tienen los toros de 6 años y de 5 años pasados, o con 6 hierbas, vamos. Y luego Ginés Marín fue sacado a saludar porque, claro, suponía una auténtica gesta Sí, venir a torear con 10 días pues y con un 10 días corralón. y un cornalón. Su primero debió ser devuelto, fue un toro totalmente inválido, Sí, más que inválido no de se la sabe corrida. por qué no se devolvió, y en el otro estuvo bien, que el otro fue un toro que a mí no me gustó. Era muy violento por el pitón derecho, muy brusco, muy áspero, y por el pitón izquierdo pues se embestía sin esa violencia, pero se paraba entre pase y pase. Por lo tanto, un toro de embestida muy desigual, y Ginés estuvo firme y hubo algún natural bueno, no estuvo mal con el toro. Pero sabes que ese tipo de toros que se paran difícilmente en Madrid, si el Sí. toro no tiene Sí. una alegría o el torero Sí. unas circunstancias muy particulares, es muy difícil triunfar con ese toro. Es muy difícil. El jueves, crónica de una muerte anunciada. Se habían anunciado en las fallas de Valencia Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado con toros de Juan Pedro Domecq, y aquello fue una catástrofe. El domingo de Resurrección en Sevilla, otra vez Morante, Pablo Aguado y Juan Ortega con Juan Pedro, y reedición de la catástrofe. Y al mes en San Isidro lo mismo, la misma ganadería, los mismos matadores y otra vez una ruina. Pero esta ruina tiene un matiz distinto que la hace peor. Y es que estaban anunciados ya esa ruina. no, y además Sobre otra todo, cosa, estaban es decir, anunciados. digamos que el descastamiento pasa como por varias fases. La primera fase del descastamiento es ese toro blandengue, bobo, soso, que está como medio dormido. Esa es la primera fase. Luego hay una segunda fase en que el toro empieza a defenderse y a sacar genio. Y esta corrida tuvo bastante de eso. Y luego ya la tercera fase, la del descastamiento total, es cuando directamente Se escapan. vuelve las grupas y se van, ¿no? Entonces, yo creo que Juan Pedro Domecq padre ha querido hacer un toro, pues o quería hacer un toro que le gustara mucho a Curro Romero, sin darse cuenta que cuando solo se fija un ganadero por la nobleza y no maneja la casta, pues se te viene abajo. La corrida fue un auténtico desastre, fue un auténtico dolor de muelas, fue una ruina. El ganadero le he oído decir que le habían gustado el toro tercero y el toro quinto. Hombre, mire usted, fueron los menos malos, pero de ahí a que le hayan gustado, la corrida fue un dechado de descastamiento, y yo desde luego me preocuparía. El tercero, bueno, sigue. Sí, a mí yo me preocuparía de la poca raza, y yo creo que, si quieres ahora matizamos, pero yo creo que Juan Pedro Domecq debe estar una temporada larga fuera de las ferias importantes. Sí. Y yo creo que además las En figuras general estoy de acuerdo ya con lo se que lo has van a planteado. pensar, ya se lo van a pensar. Estoy totalmente de acuerdo. Es verdad. Yo creo que las figuras a partir de ahora se lo van a pensar, porque es que con estos toros no triunfas y encima la gente se enfada contigo. Sí, yo estoy de acuerdo. Es verdad que, por ejemplo, el tercero sí acudía de largo, tenía una embestida. Era un toro, fíjate que era muy feo.
un toro muy culo pollo, muy bonito de pelaje, bien armado, pero tenía una embestida que no era constante, unas veces era más violenta que otras. Sí, sobre todo punteaba mucho el engaño al final del muletazo. Y otras veces se quedaba un poco corto. Te digo una cosa, o sea, para otro torero, muy complicado. Para otro torero le podía haber servido. Para otro torero no son elementos imposibles. Pero Aguado necesita un toro... Claro, es que Aguado necesita un toro muy particular. Muy suave. Y además... Para acompañar. Es lo que te iba, es a lo que iba. Era el toro a contraestilo de Aguado. Sí. El toro de Aguado es el toro suavecito, muy para acompañar, muy para ese toreo que él hace. De caricia. De caricia. Y aquí no. Y ese había que torearle, no acariciarle. Entonces, en otras manos hubiera resultado, pero con estos toreros y... Bueno, a lo mejor incluso Morante podía haber servido si hubiera estado los hados ese día. El toro no era un toro para este tipo de toreros. Hizo un esfuerzo en relación con el día de la Quinta, que el día de la Quinta estuvo mal. Y pero, este día yo no lo voy a catalogar de muy mal. A pesar del esfuerzo y que el toro fue a contraestilo, parece que no está en su mejor momento. Y hizo un esfuerzo tremendo con el quinto Juan Ortega. Hay que hablar de Juan Ortega. Porque Juan Ortega... Todo muy bien con el capote. Es que con el capote dio... Al primero le cogió... Incluso otra cosa, es decir, le cuajó siendo un toro que no humilló nada y que vino con los pitones por aquí, le toró muy bien a la Verónica, luego al segundo hubo un quite por Chicuelinas muy bueno, en su segundo quinto de la tarde, y luego la faena del quinto, el problema que tenía el quinto es que embestía 2 veces bien, y a la tercera ya no podía, porque no tenía fuerzas, se metía por dentro, y la faena fue una sucesión de altibajos, claro, con pases magníficos y pases que enganchados, siempre en cada serie hubo algún muletazo muy bueno. Claro, y alguno muy malo. O sea, sí. pero pases muy buenos, sí. Eso que tiene. Y Juan Ortega en su concepto del toreo, que es un toreo muy difícil, o sea, sí. Muy difícil en el sentido que... Muy exigente con el toro, necesita un toro muy bueno. Bueno, pues ese no era un toro muy bueno. Sí, era un toro que iba y venía, que se le podían haber dado multazos, que a lo mejor también con otro tipo de torero que no hace ese tipo de toreo, pues podía haber servido. Y de Morante sí quiero hablar una cosa. El cuarto no tenía un pase. El cuarto no Disculpado. Le disculpo absolutamente. Disculpado. Era un mulo. Sí, pero en el primero yo entiendo que él no se encontró a gusto porque el toro siempre punteaba, no era un toro clarísimo, se revolvía mucho por el izquierdo, por el derecho yo no creo que se revolvía tanto, pero después él se encontró a gusto, no se encontró a gusto con el viento, no se encontró a gusto con el ruedo, pero hay que decir que si tú quieres ser un mandón del toreo, y aquí mandones del toreo los hay de muchos paros, Roca es mandón del toreo con un paro muy determinado, que es el paro de casi de la épica, ¿no? De aquí estoy yo y o se quita el toro, pero yo no me quito. Y de hacer todas las cosas que hace Roca, pero corta las orejas y es un mandón. En otro palo diferente, el Juli es un mandón del toreo. Y es un mandón porque tiene una capacidad técnica tremenda y porque sin tener, digamos, la estética muchas veces que otros toreros, pero es capaz de sacar pases a muchos toros que otros toreros no son capaces. Si Roca quiere que no le cataloguen como torero artista, y hay que catalogarlo como él dice, como torero clásico, y quiere ser un mandón del toreo, Morante, tiene que hacer más cosas. Y tiene que hacer ese toreo clásico que él es capaz de hacer. Y tiene que castigar por bajos, y tiene que saber lidiarlos como puede hacerlos. Y tiene que rematarles y colocar en suertes con una revolera, con un pase como da. A mí el primero me pareció una jirafa, era altísimo, pero y era muy malo. Yo le agradecí que abreviase. Pues a mí me hubiera gustado verle con la mano derecha, que no lo vi. Y me hubiera gustado que le hubiera dado esos pases de telón que da. Y me hubiera gustado que da esa faena de lidia de 4 o 5 pases que da. Y entonces, para mí, sería ese mandón que digo yo y no encasillarlo. No sé si entiendes lo que te digo. Morante sigue siendo mi torero y es mi torero. Sí. Pero yo lo que estás queriendo decir es que con el toro que no se presta, quieres que despliegue un toreo por bajo, claro, y de aliño y tal y cual que no hizo. Que no hizo. Eso es lo que yo quiero decir.
Y entonces vamos a ver ese toreo mandón que con todos los toros hace un toreo clásico. De todas maneras, tenías que haberle visto ayer en Aranjuez. Claro, pero le vi en Madrid y en Madrid es donde yo quería que caes. Insisto, al segundo toro ni siquiera el toreo clásico. Pero al primero yo creo que sí debería haber hecho ese tipo de toreo para decir, igual que los otros mandan en su palo, en este palo mando yo. Ahora, aunque pueda haber matices, la corrida fue asquerosa, ¿eh? Claro, no, si yo no doy matices de la corrida, doy matices del torero. Sí. Nada más, o sea, del torero que a mí me gusta y que el torero que quiero que esté bien siempre. Y quiero que me agrade siempre, aunque no agrade al resto del público. Y luego, ¿entiendes? El viernes sustituyó a Emilio de Justo Ángel Tellez, que se había ganado la sustitución por haber toreado muy bien con la mano izquierda a un toro de Araúz de Robles la semana anterior. Creo que Ángel Tellez es la sensación de la feria. Es un torero que nadie conocía y desde luego ha hecho un toreo de tal asentamiento, de tal pureza y de tal despaciosidad que creo que son de las cosas más importantes de la feria. Ya digo por delante Que la vuelta, la salida a Puerta Grande que la Puerta Grande fue un exceso por una razón, porque estocadas. Para salir por la Puerta Grande hay que dar dos buenas estocadas. En los años 80 y en los años 90, en los años 80 y en los años 90 con esas estocadas no hubiera salido por la Puerta Grande, porque eso se miraba en Madrid con una enorme rigurosidad y vamos, es que se medían las estocadas con precisión de relojero suizo, ¿no? Anda que no hemos tenido discusiones bizantinas cuando hace 20, 30 años porque había caído un dedito baja y tal. Solamente se permitían a 2 o 3 toreros que quedaron un poquito abajo. Si Curro mataba con un pito, es que es Curro, pero vamos, pocos más. Se tenía muy en cuenta la estocada y esta vez no se han tenido, ¿no? Porque en la primera pues fue una estocada baja y en la otra fue un pinchazo, una estocada muy tendida, un golpe de verduguillo. Oye, que siempre el matador atacó hacia arriba, pero bueno, no consiguió una gran estocada, pues porque la suerte de matar necesita una enorme práctica y tampoco ha toreado tanto. Entonces, reconociendo de entrada que no mató como tenía que haber matado para salir por la Puerta Grande, ya está reconocido. Ahora quiero decir que está extraordinario. Está extraordinario. No se puede torear más asentado, con más verdad, más despacio. Y con tan pocos enganchones. Y no, sin ningún enganchón. Como torea este chico con la cintura, que torea con la cintura maravillosamente, como torea con la muleta baja, hasta difícilmente siempre con los pitones por encima. Vamos a ver, el sexto fue y como echa las bambas, o sea que no sorprende a los toros, les trae. El sexto fue un gran toro y ya conocemos... Pero son los toros que descubren a los malos toreros. Era lo que iba a decir. Ya conocemos aquello de que le dijo Belmonte a un torero incipiente, lo de que Dios te libre de un toro bravo. Y es verdad, cuando salen unos toros tan buenos es muy difícil estar a su nivel. La corrida de Victorino del Río a mí no me gustó. La corrida de Victorino del Río fue una porquería, otra vez sin raza, otra vez sin nada, pero ese fue un gran toro. Ese sexto fue un gran toro, por cierto, el único que tuvo el hierro de toros de Cortés, de toda la feria. Pero ese gran toro es muy fácil que te descubra. Cuando empiezan a embestir, haciendo el avión, con una embestida templada, con una embestida constante, y estuvo cumbre. O sea, primero se asienta muchísimo, porque no hay sensación, como sucede en otros toreros, de ligereza, sino todo lo contrario, cae a plomo en el ruedo. Y luego, que tú lo has dicho ya, cómo presenta los engaños. Aquí se torea mucho al toque, es decir, se da un toque para desplazar al toro. Tellez no da toque, simplemente con la muleta por abajo, muy baja, simplemente se la pone delante. Se pone, en todo caso, la parte de abajo de la muleta, las bambas, se la toca ligeramente. Le pone los flecos en el hocico y luego tira muy despacio y muy hacia adentro. Estuvo cumbre y luego los pases de pecho rematados en el hombro contrario. Hubo un pase de pecho a 2 tiempos hubo un que pase nos de pecho, puso de pie a toda la plaza de una forma escandalosa. Sí, y un pase del desdén enroscándose al toro y sacando la muleta por debajo de la pala del pitón. La faena fue de 2 orejas. Sí, pero sin dudas, vamos. De 2 orejazas, lo que pero pasa 2 es que orejazas de estas y de salir la gente toreando, como hemos salido todos. Luego llegó lo de el asunto de la espada y bueno, una oreja y tal y cual, pero la faena era de 2 orejas. Y luego en el primero había estado bien, porque el primero no humilló nada
Y a pesar de que el toro no humillaba, fue capaz de pegar muchos muletazos Y algunos muy buenos. sacados por debajo de la pala del pitón sin que el toro le enganchara la muleta, cosa que es muy difícil cuando los toros van con la cara a media altura, ¿no? Estuvo francamente bien. Un toreo muy de verdad, un toreo muy asentado y un toreo que pide mucho valor. Fíjate, yo estoy intentando analizar a Tellez, porque a Tellez yo ya le había visto, y le había visto en Madrid, y bueno, pues es un torero que me había gustado, pero no había destacado de ella de grandes cosas. Ha estado en la Copa Chenel. Y está en la Copa Chenel. Ahora es su objetivo, ganarlo. Claro, y estuvo en la Copa Chenel el año pasado, que llegó a semifinales justo con... ¿cómo se llama ahora mismo? El que ganó la Copa Chenel. Adrián. Junto a Fernando Adrián, y no pasó a la final por eso, porque nada más podía pasar uno, creo, que yo no sé cómo está exactamente montado. De novillero me gustó muchísimo cuando debuté en Madrid. Después, cuando tomé la alternativa, no me gustó tanto. Pero fíjate, hay un cambio en todo lo que he visto antes de Tellez. Hay un cambio que se produce con el toro de Robles. Y yo estaba comparando un poco con el cambio del Capea en México. Fíjate Sí, que el descubrimiento del temple. Capea, que era un torero bastante acelerado, y de repente va a México, descubre un toro con el cual es capaz de torearlo como toreas de salón, pero con un toro de verdad. Y a partir de entonces él descubre de alguna forma el temple y lo trae y lo incorpora a su tauromaquia. Y fue a partir de entonces Capea un torero mucho más templado. Tellez encontró un toro en el toro de Robles que iba hasta el final, sí, con una suavidad absoluta. Lo que estás queriendo decir es que se descubrió como torero el mismo. Yo creo que se descubrió en ese momento Tellez como torero. Lo que era capaz de hacer en haciendo toro de salón con un toro de verdad. Y dice, bueno, es que lo puedo hacer. Es que yo creo que, no sé, no he hablado con él, pero debería ser muy interesante saber qué sintió ese día por dentro cuando toreó el toro de Robles, y a partir de entonces, incluso con el primer toro, torea de otra forma como había toreado antes. Hombre, con el primer toro que sí, también es verdad que no es lo mismo torear lo que se torea antes que torear la ganadería como Victorino Río cuando sale un toro bueno. Hombre, yo creo que los toreros están sujetos a altibajos cuando están empezando, pues porque esto es muy difícil, cuando los toros te cogen pues te llenan de desconcierto. Pero la auténtica realidad es que el toreo de Tellez, el que ha demostrado estos 2 días, es extraordinario. Con un descubrimiento ha sido del una temple. Cumbre de la con feria. Un descubrimiento del temple, o sea, que yo no lo había visto antes no se nunca puede a este torear, torero, y no se puede torear mejor. Más despacio y con más verdad. Vale, Tanto que se soba mucho la palabra pureza. Sí, sí. Y trayendo y llevando la palabra pureza todo el rato. Me gusta nada la palabra y hablar pureza, y calificando de puro auténtica basura. Mira, aquí al puro se califica el toreo de Curro Romero. ¿Sabe? Puro es el toreo de... Esto ha sido puro. Claro. Si hablamos algo de pureza, lo que más se parece a lo que yo considero... Presentar la muleta sin ningún artificio aquí delante, baja, sin pegar en la toques, rectitud del toro, y llevar el toro a pulso, eso es la pureza. Hacer ese medio giro y llevártelo hasta el final y luego ligar. Sin reponer nada, Y sin reponer. Es que, por eso digo, es grandioso, es que ese tipo de toreo es el único que ha hecho. Es que ha sido grandioso lo que ha hecho. Es grandioso. Por eso digo que... Ha sido grandioso. Pero ese toreo que ahora lo ha tenido que descubrir, y el único sitio donde lo ha descubierto es lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que le den muchas corridas de categoría. Porque como me conozco al negocio de los toros, lo que puede suceder es que ahora a Ángel Tellez apenas le den corridas. Tienen todo montado, tienen sus escuderías de toreros y de plazas y todo el rollo ya preparado, y puede darse esa situación. O sea, esperemos que le den toros. Esperemos que no. Vamos a ver, Tellez es un alumno de la Escuela Taurina de Madrid, del Gillo, ¿no? Generalmente cuando salen los alumnos de la Escuela de Madrid no tienen apoderados, de alguna forma medio los llevan los representantes de la escuela, pero no tienen un apoderado fijo, ¿no? Yo creo que es su tío quien está medio llevando, ¿no? Sí. Confío que una casa importante se fije, sería magnífico que los lozanos se fijaran por ellos. No sé, yo que le den toros, porque... Y por lo menos
que le lleven con sensatez. Con sensatez. Sí. La sensatez es un torero que está nuevo, hay que hacerle durante todo este verano y al año que viene vamos a buscar la posibilidad de que este torero vuelva a romper. Sí, como lo que tiene que figura. hacer es torear ahora. O sea, torear en plazas, si quieres, no necesariamente de primera fila, Pero siempre con corridas buenas. Y siempre con corridas buenas y con compañeros buenos. Eso o sea, es. siempre, o sea, Sí. no puede torear con... Sí, Tiene que torear con compañeros buenos, o sea, tiene que torear con Rufo, tiene que torear con Manzanares, tiene que torear con Ginés Marín, con toreros interesantes, sí. donde pueda desarrollar con mucha más facilidad bueno, pues su carrera inicial. Bueno, pues ahora la crónica taurina se va a transformar en una crónica De sucesos. futbolística y de sucesos. El sábado 28 de mayo estaba anunciado Gonzalo Caballero y Gonzalo Caballero tuvo la ideica, que dicen en Zaragoza. Gonzalo Caballero tuvo la ideica de repartir 500 localidades al Frente Atlético. El Frente Atlético no se supo comportar en la plaza, pero lo peor vino después de terminada la corrida, con incidentes diversos en distintos bares, con intervención de la policía. Me parece Con detenidos. absolutamente, con 4 detenidos. Creo que por lo menos 4 detenidos. Me parece absolutamente impresentable. Y impresentable el comportamiento en la plaza, o sea, es impresentable. A mí lo que más me dolió es, y hablaremos de esto, por ejemplo, cuando Román, con una cornada, está dando la vuelta al ruedo, se esté gritando Liverpool, Liverpool, sí. Atleti, Atleti, Sí, sí. y el pobre Ronald Román Sí, sí. y dando la vuelta al ruedo. Esas cosas nunca habían pasado en el mundo de los No. toros, yo no lo había visto nunca. No. Fíjate que ya me pareció extraño y me pareció impresentable lo de las almohadillas, pero esto me parece infinitamente Pero más tú impresentable. fíjate que cuando yo llegué al tendido, vi en los saltos del 5, pues Estaba lleno, a mí me sorprendió. banderas del Atlético de Madrid y gente con la camiseta, y yo no supe asociarlo. Digo, qué raro, tampoco. porque normalmente la gente se pone la camiseta No, yo asociaba el como día, era la el día final. que juega su equipo, Claro. y la final no la jugaba el Atleti, la jugaba Claro, la jugaba el Madrid. No había camisetas del Madrid, eran del Atleti, qué raro. Hasta que ya cuando vi cómo iba transcurriendo la corrida, me di cuenta, digo, claro, estos los ha traído Gonzalo Caballero. Me pareció lamentable. Es decir, transformar los alrededores de la Plaza de Toros de Madrid en un auténtico campo de agramante, en una batalla campal, me parece deleznable. Y desde luego... Y me parece muy poca inteligencia del toreo. Muy poca. En todo, en comportamiento, ojo, es que si yo soy el torero, el apoderado del torero y el regalo, yo lo primero que les pongo una condición mínima. Que se porten bien. Primero, os portáis bien en el ruedo, después del ruedo haced lo que... Y segundo, me plantas una tarjeta y dice el Frente Atlético con la tauromaquia y Gonzalo Caballero, por ejemplo. Y bueno, pues ya sabes de qué va, ya sabes que... Pero con el condición de siempre, te portas bien, chaval. Hay que aplaudir a Caballero hasta romperte las palmas y con los demás calladitos, tranquilos, o aplaudiendo también, como tú quieras. Yo estoy hasta las narices de los autobuses de los pueblos los domingos. Pero esto es mucho peor, para sacar a hombros al novillero por narices. O se puede decir también por otro sitio, ¿no? Estoy harto, ¿no?, de toda esa hinchada que traen los toreros los domingos para obtener unos triunfos que en realidad no han obtenido en el ruedo. Pero esto ya me parece una subida de escalones demasiado peligrosa. Y mira, una de las cosas importantes que tenemos los aficionados a los toros, a unos les caben más toreros que a otros, a algunos nos caben muchos toreros, y yo creo que a ti y a mí nos caben muchísimos toreros, a otros nada más le caben pocos toreros, pero bueno, van a los toros. Pero son generalmente respetuosos o irrespetuosos dentro de contadas excepciones de la lidia, pero ese irrespeto permanente, y por supuesto el irrespeto fuera en la calle donde eso jamás ha ocurrido en la Plaza de Toros, pero ese irrespeto y el irrespeto permanente cuando un torero está dando la vuelta al ruedo, estar pegando gritos que no tienen que ver nada con el mundo de los toros, es absolutamente deleznable. Fue deleznable. Es deleznable. Y se tienen que tomar cartas en el asunto para que esto no se vuelva a repetir. Y que se lo plantee Caballero,
que además de ser un enchufado, además de tener más 2 corridas, no sé con qué méritos, además de ser un torero muy bruto, porque esa brutez, entre comillas, si lo digo lo de bruto, le ha implicado cornadas muy graves, porque es verdad que le han pegado los toros. Le falta evolución del toreo, y la evolución del toreo no se hace trayendo los omiguites del Frente Atlético, se hace de otra forma. Sí, yo lo que veo a Gonzalo Caballero es totalmente atascado. Es un torero que no ha evolucionado técnicamente y que sigue siendo un torero que se puede definir por el desacople. Es decir, el toro va por un lado y la muleta va por otro. Y luego además tiene una cintura muy dura. Le cuesta mucho acompañar el viaje del toro. No acompaña. Porque, sí, evidentemente el gran toro de la corrida fue el primero de la tarde. Sin duda. Un toro que le tocó a Román, que es de los de más clase de la, Cuidado. y lo vio de perfectamente. de la feria, pero luego el Perfectamente. toro quinto de Gonzalo Caballero pues fue un buen toro. Y en ningún momento hubo acople ni la faena tuvo altura. El otro, su primero del lote, horroroso. segundo de la tarde, le dio un volteretón espectacular con el pitón izquierdo nada más abierto de capa, pero también fue por torpeza. Es decir, es que es un torero al que yo veo siempre a merced de los toros, que no tiene la suficiente rapidez y agilidad para quitarse de las situaciones comprometidas, ¿no? Sí, sí. El toro ya se ve, desde el principio se vio que se vencía por el pitón izquierdo, siempre tuvo un pitón izquierdo muy malo y le cogió y le pudo haber hecho daño de verdad, ¿no? Eso pasó en el primero, ¿no? Luego la faena la instrumentó única y exclusivamente por el pitón derecho, que era el único por el que el toro entraba. Bueno, en ese estuvo mejor, pero luego el quinto, que fue un toro muy facilito, a lo mejor le voy a poner el pero de que se salía del muletazo un poquito con la cara arriba, pero fue un toro muy fácil, y es que no hubo acople en ningún momento. Pero también tuvo bastante desacople el otro, ¿cómo se llama? David de Miranda. David de Miranda hace 3 años salió por la Puerta Grande el día de Juan Pedro Con un Gómez. grandísimo toro. Un gran toro de Juan Pedro, que por cierto es la Puerta Grande de 2 orejas en un toro, más extraña que he visto yo en la Plaza de Madrid. Yo cuando le dieron la primera oreja digo, bueno, a la buena voluntad, que confirma la alternativa. Pero cuando le vi la segunda no me lo creía, porque fue un trasteo pues bastante corriente, no fue de 2 orejas. Y sigue donde estaba. Es un poco las orejas que se dan Al nuevo. al nuevo, que tiene un toro que ha habido Habiendo estado año tras año, habiendo que han dado orejas al estado nuevo. muy bien tanto Ángel Tellez como Tomás Rufo, también tienen el beneficio de la novedad, ¿eh? Sí. Por eso, Claro, con esas por eso estocadas, han sido fáciles. dentro de 2 años No ni salen les piden las claro, orejas ni claro salen que no. por la puerta. Ahora bien, eso no quita que tanto Rufo tiene una proyección Enorme, asombrosa, y estuvieran muy Tellez bien. Pero hizo no el mataron. toreo más importante Sí. que hemos visto en esta feria de San Pero Isidro, no o sea, mataron como hay que matar para salir por la Puerta Grande de Madrid. Esa es la Estoy de limitación acuerdo que tuvo contigo, el sí. asunto, ¿no? Bueno, pues David de Miranda, como digo, fue el beneficiario hace 3 años de una Puerta Grande con 2 orejas en un toro, que es la más generosa que he visto yo en mi vida de afición en Madrid. Y yo le vi el sábado pasado que está anclado donde siempre ha estado. Es decir, que no ha evolucionado. Es un torero que le pone muy buena voluntad, pero que también tiene un desacople enorme entre la embestida del toro y su juego de muleta. Y luego le veo de cintura muy dura. Es un torero que no tiene flexibilidad, que no tiene, ¿cómo decir? Pues eso, de una cintura muy dura y muy descoordinado de movimientos, ¿no? Y te digo una cosa, su primero blandito, pero fue muy bueno, el castañito, y el otro, el toro sexto, sin tener excesiva clase, fue el más fácil del mundo, fue un toro muy noble, ¿no? Entonces yo le vi eso, muy voluntarioso, pero muy desgarbado, con mucho enganchón y muy reiterativo. También es verdad que es un torero que esas 2 orejas no le sirvieron de mucho, porque No. toreó poco. También llegó la pandemia. Lo tomaron en cuenta, viene la pandemia. Bueno, Este año ha venido solo a una. Sí, eso es tremendo. Pero yo, de esta corrida, de quien sí quiero Hay que hablar de es de Román. Román, porque Román es verdad que tuvo el primer toro, que fue un toro un magnífico. toro de gran clase. Duró hasta donde duró, ¿eh? Sí, tuvo una gran por clase. poner un pero al toro, digamos que duró 4 series y luego claramente se fue hacia las tablas. Pero mientras duró, junto al del Parralejo, es el toro de más clase, ¿eh? Bueno, lo entendió perfectamente, ¿eh? Sí. Había que irse. Ahora bien,
El problema es un problema de estética. Exactamente, es un problema, Román es Román y torea como torea, y toreó perfectamente como torea. Hizo un poquito de rápido en algún momento. Tal vez un poquito rápido, pero bueno, cuajó al toro estando por debajo del toro. Hombre, lo bueno, yo creo que lo mejor de Román salió en el cuarto. Pero en el cuarto... El cuarto claro, fue un toro muy complicado. Que estando bien en el cuarto y estar un poquito por debajo del toro, porque el toro pedía a lo mejor otro tipo de estética, si quieres. En el cuarto, que era un toro que tenía tralla y que era complicado. Fue el toro verdaderamente duro de la corrida. Y que era duro, estuvo hecho un tío. El cuarto era un toro que echaba mucho la cara arriba, que embestía con mucha violencia, que embestía a veces muy hacia adentro, un toro que te hace pasar un mal rato. Y un toro donde sí se hubiera merecido la oreja. Y estuvo al revés. O sea, lo que te quiero decir, hubiera merecido la vuelta al ruedo del primero y hubiera merecido la oreja del cuarto. Totalmente de acuerdo. O sea, claro, totalmente la plaza es como es, pero en ese toro sí se mereció la oreja. Totalmente de acuerdo. Estuvo muy firme, estuvo muy valiente, se llevó una cornadita en la parte baja de la pierna y le mató, pues igual que al primero, lo había matado de una estocada bastante trasera, le mató de una estocada delantera. Pero lo mejor de Román es que en Valencia, en la corrida de Vitorino, nos había dejado con muy mal sabor de boca, muy preocupado. Claro. Muy asustado, incapaz de quedarse quieto, montando 2 mítines con la espada espectaculares, y esta vez estuvo muy firme, muy decidido, muy valiente, y mató a los 2 toros a la primera. Y parece que ha vuelto por sus fueros. Claro, y con el toro firme, que es el toro que a él le va, que es ese toro que viste, la pelea. El toro de pelea, porque es un torero de pelea. En el buen sentido de la palabra. O sea, que no se entienda mal eso es lo que estoy diciendo. Y insisto, en ese toro no se valoró todo lo que hizo el torero, que debería haber salido en un día raro. Con una oreja. En un día muy raro, muy reventado por todo. Estuvo muy presidido por el fútbol, para mal, es decir, tanto por la presencia del Frente Atlético en los tendidos, como también por la impaciencia del público por marcharse a ver el partido. Sí, estuvo muy marcado por las dos cosas, ¿no? Entonces, pues no se valoró con la suficiente intensidad la actuación de Román en el cuarto, porque fue un toro de los más complicados, el más complicado de la corrida y uno de los toros más complicados de la feria, y estuvo francamente bien. La anécdota graciosa es que el Soro estuvo allí con la banda de música tocando la trompeta, pero tuvo una gran bronca, pero ya a mí eso no me molesta. Al Soro le consentimos lo que quiera, a mí y él lo sabe, pero vamos, yo creo que Román, digamos que ha vuelto por sus fueros. Sigue siendo lo que siempre ha sido, un torero muy valiente, que pega muletazos largos y por abajo y que puede mucho a los toros, y esperemos que esa recuperación pues la confirme el próximo domingo con los vitorinos, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ya hemos dicho todo. Yo creo que ya está todo dicho. 1 hora justo, ya nos están dando los avisos. Creo que hemos hecho una buena disección de esta tercera semana de San Isidro. Te espero la próxima semana ya para rematar la feria. Estamos grabando desde la librería Rodríguez, de la que hoy hemos sacado muchos planos para que vean los carteles y las estanterías y bueno, cómo está colocado todo aquí, para incitarles a que vengan a comprar libros de toros, porque el aficionado que no conoce la historia del toreo no conoce el toreo. Por tanto, pues estamos en la librería Rodríguez, instalada en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Vengan, porque no se van a arrepentir. Muchas gracias por su fidelidad y sigan viendo al toro por los cuernos.